Muy buenas a todos, tenemos en nuestro taller este Audi A6 4. Vamos a hacerle, es un 3000 TDI, vamos a hacerle una diagnosis a la unidad de gestión de batería para comprobar, el estado del alternador y el circuito de carga. Inclusive vamos a medir la corriente que consume el motor de arranque en el momento, el pico de la corriente en el momento del arranque. Comenzamos. La batería de este vehículo está en el maletero y la unidad de gestión de la batería la podemos encontrar en el lado derecho. Aquí está. Bien, incluye aquí una caja de fusibles también y ahí entran los cables de batería para medir corrientes de entrada y salida y gestionar temperaturas, etcétera. La diagnosis la vamos a hacer con la KTS de Bosch. Vamos a conectarla. El conector de diagnosis está aquí debajo, en el lado izquierdo, debajo del volante. También vamos a utilizar la Brimbit, que es una máquina de diagnosis muy similar a la Bosch, la KTS de Bosch, pero que tiene una función que yo no he encontrado en la Bosch y que es muy interesante. Y es que el vehículo tiene un problema grave, porque la batería se descarga a los 2-3 días de estar conectada, se descarga ella sola. Entonces Brimbit nos va a dar como una solución. Venga, entramos en el software de diagnosis EasyTronic 2.0, seleccionamos nuestro vehículo, Audi A6, 3000 TDI, 4, hacemos una selección del coche, vamos a ver si entra, está leyendo las unidades de control. Está equipado con suspensión neumática, pues nos da una advertencia y ya está entrando buscando las unidades de control. Esperamos un instante y aquí están ABS, inyección, etcétera. A nosotros lo que nos interesa es la última, la unidad de gestión de batería. Aquí la tenemos, estado OK, 0 errores, como podemos ver a la derecha. Hacemos una selección directa de ella. Y vamos a ver, ya aparece un menú que nos suena bastante, el de siempre. Ahí podemos identificar esta unidad de control, el nombre de fabricante, número de serie, alguna cosita más, número de cliente, etcétera. Podemos ver memoria de averías, no tiene memoria de averías, o sea, son 0 errores, como hemos visto al principio, no tiene averías registradas. Pudiéramos borrarlas, tampoco las hay, pero también pudiéramos borrarlas. ¿Vale? Y ya sí que podemos entrar en valores reales. Esto ya es interesante, hay un montón de valores reales y podemos seleccionar como mucho hasta 8. ¿Vale? Pues vamos a empezar a ver tensión teórica del generador, tensión de batería, carga del alternador, tiempo de retardo, temperatura de la unidad de mando, temperatura de la batería, estado de desconexión de consumos y estado de desconexión de consumidores. Aquí ya aparecen estos valores. El teórico, es una batería de 12 voltios, un alternador de 12 voltios, tensión de la batería real 11,95, el motor de combustión está parado, por lo tanto carga del alternador 0%, temperatura de la unidad de mando 20 grados, 26, temperatura de la batería 12,5 y estado de desconexión y conexión de consumidores no activado. Están todos los consumidores activado, no ha entrado en ningún nivel de desconexión. Venga, ahora lo que vamos a hacer es tomar estos 4 parámetros, tensión teórica del alternador, de la batería, carga del alternador, porcentaje de carga y corriente de carga de batería. Fijémonos que es menos 16 amperios, que está saliendo corriente de la batería, menos 24, menos 23. Vamos a arrancar el motor de combustión, ahí está, ha llegado a menos 300 amperios, si nos fijamos. Y la carga del alternador ha subido, estaba al 0% y ahora está al 51%. Tensión en la batería ha subido a 13,14 voltios prácticamente y tensión teórica que debe estar generando el alternador 14,3. Aquí a la derecha lo vemos en los datos y también vemos la gráfica. ¿De acuerdo? Son dos maneras distintas de ver los datos. Ahora mismo está generando una corriente de menos 10 amperios, acabamos de parar el motor, menos 10 amperios, corriente negativa es corriente de salida de la batería y ha estado generando corriente de hasta 50 amperios
en un momento dado, positiva. Vamos a arrancar el motor de combustión. Vemos aquí este pico rosa que es corriente de carga. Ha bajado mucho durante un instante, no es normal. Vale, hemos arrancado el motor de combustión, fijaos en el pico rosa, ha llegado casi a menos 300 amperios y ahora mismo está generando sobre los 70 amperios y bueno, el alternador está trabajando a un 48% aproximadamente. Tensión de batería 14 voltios, la traza roja. Bueno, dos maneras distintas de ver los datos, tanto a nivel gráfico como a nivel de numérico. En el menú vemos que nos sale también la función de ensayo de funcionamiento. Podemos poner a funcionar el alternador a distintas tensiones, a 15 voltios. ¿Vale? Esto hay que hacerlo con temperatura agua motor a 80 grados, sin consumidores, y vemos que, bueno, observamos que el motor de combustión se acelera. Está generando 15 voltios el alternador y está trabajando a un 41,9%. Comunicación con el alternador en orden y generador en orden. Todo correcto en este ensayo. Podemos volver y hacerlo a 13,5 voltios. Esta prueba, este ensayo, las condiciones de agua motor y consumidores son las mismas, pero vemos que esta función no la soporta esta unidad de control. Vamos a poner el alternador a funcionar a 0 voltios con las condiciones de ensayo iguales que anteriormente y vemos que efectivamente la tensión teórica de generador 0 voltios, carga del alternador 0% y comunicación y generador en orden. Los ensayos son correctos. Lo siguiente que podemos hacer es leer la memoria de sucesos, que no es una memoria de averías o de errores, sino memoria de cosas que han pasado en la batería. Por ejemplo, podemos ver en qué momento, cuántas veces, cuánto tiempo ha estado la tensión de reposo por debajo de 12,5 voltios, 12,2, 11,5, si se ha sobrepasado la corriente de reposo, análisis de fallos de energía, datos de batería, etc. Son datos muy interesantes a la hora de llegar a un diagnóstico de por qué esta batería se está descargando continuamente y rápidamente. Venga, vamos a ver qué tiene guardado esto, los datos de la batería, cuándo se cambió, el número de identificación, en fin, fechas en la que se puso la nueva batería, una serie de parámetros que hay que colocar, hay que poner, hay que grabar a la hora de poner baterías nuevas y bueno, vemos los balances energéticos, etc. También interesante y necesario cada vez que se cambia la batería en este tipo de vehículos. Vamos a ver otro ejemplo, quedada por debajo de la tensión de reposo de 11,5 voltios. Vamos a ver qué tenemos aquí. Bueno, pone la fecha de la batería 0000, duración del acontecimiento 0 horas, es decir que no, este acontecimiento, este suceso no se ha dado en la batería. Aparte, bueno, aparecen otros datos. En fin, datos muy interesantes, como he dicho, para diagnosticar qué es lo que está ocurriendo en esta batería, en este vehículo. En cuanto a servicio de adaptaciones, que es lo último ya de EasyTronic, podemos hacer un cambio de batería o activar modo transporte. El modo transporte lo activaremos cuando el vehículo vaya a estar estacionado un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, se activa cuando sale de fábrica y va a estar 6 meses esperando a ser vendido, pues se activa. Y luego ya en cuanto a cambiar la batería, pues nos va pidiendo una serie de datos sobre la batería, sobre el taller y bueno, el fabricante de la batería, si es una batería de Bosch, si es de Varta, si es de, pues no sé, de Tudor, etc. Luego también pide el nombre del taller de servicio técnico que ha realizado esto. Y bueno, en cuanto a EasyTronic ya nada más. KTS tiene todavía muchas más funcionalidades, muchos más parámetros que leer, pero bueno, si no el vídeo se haría muy largo. Vamos a ver rápidamente qué es lo que hace BrinkBee que no hace KTS o que yo no he encontrado y que es muy interesante. Bueno, una vez entramos en la unidad de control de batería, vemos que tiene 0 errores. Aquí lo vemos arriba a la izquierda y vamos a ver algunos de los parámetros, igual que antes, igual que hacía la KTS, esto no es nuevo, tensión del alternador, valor nominal 12 voltios, tensión de la batería 11,8, van apareciendo a la derecha los distintos, parámetros que vamos seleccionando. Temperatura estimada de la batería calculada 16 grados,
estado de la batería, 100% de carga. Bueno, esto nada nuevo, resistencia interna de la batería, esto también lo hacía KTS, 0,5 miliohmios. ¿Qué más? Valor de corriente, 11,7, menos 11,7, corriente de salida de la batería, 11,7 amperios. Y vemos que también nos aportan la gráfica. Muy bien, esto hasta aquí no hay nada nuevo. Es muy interesante. Vamos a ver si hay alguna cosita más por aquí. Búsqueda, batería cargada, estado del alternador. Bueno, pues esto también lo hemos visto antes. Estado del alternador ok. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Balance energético. Bueno. Activaciones seleccionadas. Vamos a ver si podemos activar. Activación de modo transporte, igual que en KTS. Desactivación de modo transporte y modo de... Entonces, como novedad, BrimBis nos ofrece la oportunidad de medir la corriente de batería sin carga. Para realizar esta medición, esta corriente de fuga que hay en nuestra batería, pues hay que seguir una serie de pasos, no sé, desconectar control del coche, desconectar cargador de batería, desconectar todos los útiles, en fin, nos va guiando y nos dice que la corriente media absorbida por el coche debe ser aproximadamente en 15 minutos inferior a 70 miliamperios, la media. Se hace el test y se presiona OK. Antes de hacer el test hay que pues eso, deshabilitar o realizar todas estas funciones que nos ponen en el listado. Esto es muy interesante para saber si realmente existe una corriente de fuga o no. ¿Vale? Si esa corriente sobrepasa los 70 miliamperios, corriente media, durante el test, pues querrá decir que hay efectivamente una corriente ahí que es de fuga. Pues lo dicho, esto tiene mucha historia, el vídeo se queda sobre los 15 minutos, pudiéramos estar varias horas haciendo cosas, pruebas, ensayos. Espero que os sirva como introducción a la diagnosis de la unidad de gestión de batería y de la batería y del circuito de carga. Nos vemos en el siguiente vídeo.